Está en rojo, porque no sé, de académica te ponen que lo puedas ver. No, la parte está en rojo. No, tienen que cambiar ellos. No, tiene que... Bueno, espera un segundito por hacerlo. Hola Francisco, ¿me escuchás? Buenas tardes. Usted es el hospedador ahora, me dice. No, es como la otra vez, que estaban ahí. Buenas tardes, doctor. Sí, le escucho. Bueno, gracias. No sé cómo... En realidad creo que es de la Secretaría Académica que me tendrían que habilitar. O yo. Hola Horacio, Mariano acá, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué ¿Qué precisás decís? habilitar? Bien, todo bien. ¿Cómo? Me ¿Qué alegro precisabas? mucho. ¿Cómo, Mariano? ¿Qué tenías que habilitar? ¿Qué precisás habilitar? ¿Eh? ¿Qué precisabas habilitar? Esperá que no lo encuentro. ¿Vos decís que yo tengo que tener algo que dice habilitar? No, porque yo te escuché que precisabas algo para habilitar. Ya ahí estás en condiciones, sos el anfitrión. Ah, discúlpame Mariano, te desinterpreté. Muchas gracias. Bueno, listo Horacio, saludos. Hasta luego, te mando un abrazo. Un abrazo. Creo que sí. Francisco, ¿estás con cámara? Ah, no estás ni con micrófono ni con cámara. Bueno, está. Bueno, esperemos que se incorpore alguien más. ¿Te fue bien con tu trabajo? Gracias, Enzo. Chau, hasta mañana. Ah. Bueno, me alegro mucho. Cualquier otra cosa que te pueda ayudar, me la pedís. No, el chiste, en la cuestión de las prácticas. ¿Cómo es tu situación? ¿Hay algún miembro de tu familia que ejerza la profesión? Ah, ¿ella me conoce o yo la conozco? ¿Cómo es el nombre de tu madre, por favor? Estás contenido por todos lados. Ah, sí. La ubico a tu mamá. Sí, ejerce mucho por federación patronal. He tenido varios juicios con ella, así que no tiene mucho caso que te ayude o que te ofrezca mi ayuda eh, con la práctica, porque tu mamá ejerce y ejerce muy bien. Me imagino, sí. Bueno, para eso es madre en ejercicio de la profesión. Ah, yo me acuerdo del estudio de tu madre en la avenida Luro y Rioja, si mal no recuerdo. Sí, inclusive estuve yo en esa oficina. Bueno, mandale saludos de mi parte. Sí, yo he estado también en una escribanía que es... yo estuve 17 años en un colegio secundario y la escribana actual, que heredó el registro de su mamá y también de su abuelo materno, y la escribanía es Robio, grande, que vos ya tiene 40 años más o menos, Rosario, debe tener 38, 39 años. Sí. Bueno. Ana es la mamá y Rosario es la hija. Exactamente, Francisco. Así son las cosas. No te equivoques. Bueno, vamos empezando nosotros, si te parece, mientras el resto por ahí se va plegando.
Quería saber si habías tenido alguna duda. Empecemos con el trabajo práctico. ¿Te generó alguna duda el trabajo práctico? ¿Con el trabajo práctico no tuviste ningún inconveniente? Me sale que es... Bueno, me sale a medias, que era... No, había muchas cuestiones que más que nada eran para pensarlas o que surgían del mismo fallo. No, yo se los di por dos motivos. Primero, para que se vayan acostumbrando a leer algo de jurisprudencia internacional. Segundo, habrás visto que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son bastante concretos, no se dan muchas vueltas. Y tercero, porque el fallo era medianamente autosuficiente como para contestar el trabajo práctico, más allá que había algunas preguntas como para pensar tal la naturaleza jurídica de la equidad. ¿Y vos cuándo me lo entregarías al trabajo práctico? Me lo entregarías esta semana, ¿no es cierto? No me acuerdo qué fecha habíamos puesto con tus compañeros. Muy bien, entonces si dije eso lo voy a sostener y me voy a fijar ahora que tanto el tuyo como el de tus compañeros como para hacerle una devolución. Sí, yo no me fijo tanto en los vencimientos, sino más vale en el contenido. Pasa que hay que tenerlos vistos y corregidos para el primer parcial, que es en breve. Siendo que son tan poquitos en la comisión, yo no tengo problema porque lo veo en un rato. El problema son 22, 23 chicos, ¿viste? Eso es la cuestión. Bueno, cambiando de tema, Francisco, algo que me quieras preguntar con respecto... Ah, bueno, firma y ratificación de los tratados, tenés dudas. Muy bien. Yo asumí el tema de fuentes, pero está el tema de tratados que lo debe manejar algún colega, pero me voy a extender sobre eso. Yo te cuento y vos cualquier cosa me interrumpís y me preguntás por el chat, como estás haciendo. Vos sabés que todos los aspectos que tienen que ver con los tratados internacionales están en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, que regula todo lo que hace a la adquisición, modificación y extinción de derechos y obligaciones internacionales entre estados. Porque entre estados y organizaciones internacionales, o eventualmente entre organizaciones internacionales entre sí, hay otra convención de derecho internacional, que es la de Viena, de 1900, Viena, pero de 1986, y los contenidos son bastante similares. Bueno, todo tratado de derecho internacional tiene un íter constitutivo, y parte de esos eslabones en el íter constitutivo de un tratado de derecho internacional está la firma y está la ratificación. Vos tenés que muchos tratados internacionales simplemente es un intercambio de notas y después, digamos, ese intercambio de notas hace que, digamos, eso sea un tratado entre las partes. Intercambios de comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de A y el Ministerio de Relaciones Exteriores de B, propuesta, contrapropuesta, a lo mejor algún que otro intercambio, y entonces la propuesta con la contrapropuesta y la aceptación de A, con la propuesta, la contrapropuesta y la aceptación de B, forman parte de ese tratado internacional. Pero cuando, digamos, los tratados son en buena y debida forma, hay normalmente una convocatoria a una conferencia internacional donde se debate el contenido. Hay un primer paso que es la adopción del texto, es decir, las distintas posturas de los distintos estados que debaten en esa conferencia internacional hace que haya un mínimo de consensos que se vuelcan en un texto, ¿sí? Y ese texto, digamos, se vuelca en un acta que es firmado por todos los estados
que intervienen en esas instancias de debate y demás, y ahí, bueno, tenemos la adopción de un texto. Dice el Tratado de Viena que si un texto es adoptado por las 3/4 partes de una conferencia internacional, entonces ya hay un texto consensuado y adoptado para que, digamos, sigan madurando sus cláusulas en procura de tener en algún momento un tratado de derecho internacional. Una vez que se adoptó el texto, muchos tratados internacionales se van sometiendo a los distintos estados para que lo firmen. Firmar no es ratificar. Lo firma el representante del estado que participó en esa conferencia internacional. Con lo cual, digamos, ese texto tiene que ingresar al estado de que se trate para completar otros pasos que realmente comprometan al estado que recién va a quedar comprometido una vez que lo ratifique. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la firma y la ratificación? Primera diferencia es que corresponde a distintos estadios en la evolución de un tratado internacional. La firma es un acto anterior a la ratificación. Primera diferencia. Segunda diferencia. Los efectos que tiene la firma son distintos de los efectos que tiene la ratificación. La firma, y acá es muy importante que veas el artículo 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, obliga al Estado que firmó un tratado pero que aún no lo ratificó, a no otorgar actos contrarios al objeto o al fin del tratado. Por lo tanto, ese Estado tiene que abstenerse de, digamos, ejercer actos de su política internacional que de alguna forma contravengan ese tratado. Es decir, si yo firmé un tratado reconociendo que existe una zona económica exclusiva, así como voy a pretender que me respeten la zona económica exclusiva, voy a tener que yo respetar la zona económica exclusiva de cualquier otro estado ribereño. Entonces no voy a poder otorgar actos contrarios a ese tratado internacional, digamos que, en cierta forma, declaraciones, acciones u omisiones de mi parte que impliquen, de alguna forma, desconocer la zona económica exclusiva, por ejemplo, de mi vecino, por decirte algo. Entonces, la firma fundamentalmente tiene ese efecto. Ahora bien, la ratificación es un acto complejo. ¿Por qué? En la República Argentina se dice que la ratificación es un acto complejo federal. ¿Por qué? Lo negocia y lo firma el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el artículo 99 de la Constitución Nacional dice que el presidente de la República es el representante de la República Argentina en el exterior y por lo tanto dirige las relaciones internacionales a través del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, además de todo el servicio exterior de la nación que está regulado en la ley 20.857. Ahora bien, el Poder Ejecutivo interviene en esas etapas, que son la negociación de un tratado y la firma de un tratado. Cuando el tratado retorna a la República Argentina, una vez firmado, tiene que ingresar como cualquier otra ley formalmente por el Congreso y obtener las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer una ley formal. Pero ahí no termina la historia. Esa ley formal vuelve al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto de ratificación, efectivamente ratifique ese tratado internacional. Por eso es un acto complejo federal, porque en distintas etapas intervienen distintos órganos o poderes en el Estado, otorgando distintos actos que van consolidando ese tratado internacional, entre el momento en que fue firmado y el momento en que fue ratificado por el Poder Ejecutivo. Una instancia posterior, distinta de la firma y distinta de la ratificación, es la entrada en vigencia, porque hay tratados internacionales que son firmados, que son ratificados por el Estado interesado, pero que aún no entran en vigencia porque el propio tratado establece que para entrar en vigencia se necesitan, por ejemplo, 50 ratificaciones o que pase, por ejemplo, 6 meses después de la ratificación número 50.
Entonces, yo soy el Estado ratificante número 33, voy a tener que esperar que 17 Estados más lo ratifiquen y que transcurran 6 meses desde esa última ratificación para que realmente entre en vigencia. Esas son fundamentalmente las diferencias entre la firma y la ratificación. Decime si fue entendido o querés que me explaye o te lo explique de alguna otra manera, por favor, Francisco. Muy bien. ¿Alguna otra duda que te haya surgido con respecto al tema de fuentes, de lo que hablamos el lunes pasado, que te pueda ayudar? Porque ya que se transformó en una clase particular esto. No te entendí la pregunta, porque me pones que del libro de la cátedra dice que el tratado puede tener efectos. ¿Qué tipo de efectos? Perdón. Los efectos previstos en el tratado. No Hola. entendí muy bien la pregunta. Hola, Cristian. Buenas tardes. No entendí tal? muy Buenas bien la tardes. pregunta, Francisco. A ver si me la podés reformular. ¿Cómo los efectos previstos en el tratado? A ver, el tratado tiene naturalmente un texto y tiene una intencionalidad. Vos que me estás preguntando por la interpretación del tratado, no entendí muy bien a qué apunta tu consulta, perdón. Hola, Cristian. Acá estábamos conectados desde 6:30 con Francisco, que se está sacando algunas dudas referidas a los temas que estuvimos viendo la vez pasada. Perfecto. Ah, a ver si es esto, Francisco, lo que vos estás diciendo. Hay algunos tratados, digamos, que son firmados por representantes que tienen facultades suficientes como para firmarlo y que tienen, o sea, por parte del Estado, el Estado les ha conferido suficientes potestades y atribuciones para comprometerse con su sola firma. Entonces, los tratados que son firmados en esas condiciones ya están obligando al Estado que los suscribe en esas condiciones. ¿Puede ser que hagas referencia a eso con tu consulta? ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Bien, Francisco. Francisco, Jessica, bienvenidos. Acá estábamos conectados con Francisco, que se estaba sacando algunas dudas con respecto al tema de fuentes que estuvimos viendo en nuestro encuentro pasado. Y bueno, yo iba a pedir, ahí está Jessica, sí. Y yo iba a preguntarles si tenían alguna duda ustedes, Cristian, Jessica, no solamente con respecto a los temas de fuentes. Francisco me estuvo haciendo varias consultas con respecto a temas de a tratados internacionales, sino si tenían alguna duda también con respecto al trabajo práctico y si me habían mandado el trabajo práctico. Sí, el trabajo práctico lo mandé hoy por mail a la mañana. Sí, dudas, un montón. Y sobre todo este tema de inmunidad de jurisdicción Muy bien. se me ha hecho muy, muy complejo. Y leí el caso, todo. Lo que me quedó del trabajo práctico, que no sé si lo respondí bien, porque usted me dijo que había que pensar, y la verdad que no sé si pensé bien. Es el tema de la equidad, naturaleza jurídica de la equidad. Esa pregunta no la supe interpretar, así que bueno, es como que contesté lo que venía del texto, no lo pensé mucho. Digamos, si yo Bueno, tendría que pensar así a grosso modo, me parece que lo que se resolvió no fue en cuanto a la equidad, sino que la Corte Internacional le dijo a las partes, resuélvalo en base a la equidad. Pero la verdad que la naturaleza jurídica no me llegué a exacto. interpretar. Bueno, Jessica, ¿usted entregó el trabajo? Porque justamente me iba a referir a la naturaleza jurídica de la equidad ahora, para que quede claro.
Buenos días o buenas tardes, doctor. No, Buenas todavía no lo tardes. entregó. En realidad, quería solicitarle su correo electrónico porque el anterior lo perdí. Bueno, a ver, ¿cómo hago yo para escribir en el chat? ¿Se lo puedo decir verbalmente? Porque Sí, sí, claro. yo le escribí el viernes que le mandé un material Y no me de, llegó. Justamente por eso no tengo el correo. bueno, es Ujú. cartolanoh@hotmail.com. Usted mándemelo que yo le reenvío el material que yo había mandado para hoy, porque seguramente, como no es sencillo su correo electrónico, puede ser que yo lo haya consignado mal. Me acuerdo Sí, que era claro. JH, Sica Torres, no sé cuánto, pero era muy... Se tiene que buscar un correo más sencillo, qué sé yo, lolita74@gmail, una cosa por el estilo, Sí, tiene más razón, doctor. asequible para... Entonces, se lo envío y yo creo que ya lo va a Sí. poder agendar. cartolanoh@hotmail.com. Igual me voy a referir ahora por una cuestión de oportunidad. Ok. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de algo, estamos haciendo referencia a los lazos de derecho que existen con respecto a una determinada institución. Por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la posesión, estamos diciendo, bueno, ¿qué es la posesión en esencia? Bueno, la posesión en esencia es un hecho. De hecho, hay un adagio que dice, poseo porque poseo. O sea, no tengo ningún fundamento jurídico en la posesión. La posesión es básicamente, esencialmente, un hecho. Y la naturaleza jurídica de la posesión es justamente esa, la de ser un hecho. Entonces, ¿qué sería la equidad? ¿Mm? La equidad, en general, es decir, en cuanto a su naturaleza jurídica, es claramente un principio general de derecho. ¿Por qué es un principio general del derecho? Porque son principios que, digamos, en cierta forma, generan otras normas jurídicas derivadas de la costumbre. Es decir, en última instancia, la equidad es un principio general de derecho que ha venido funcionando consuetudinariamente como un parámetro o norma o norte, mejor dicho, para solucionar conflictos eh, con criterios de justicia. Ese es un poco el dar a cada uno lo que le corresponde. Cristian tiene razón, acá la equidad no está usada por la Corte conforme el párrafo quinto del artículo 38 del Estatuto. Acá no es que las partes facultaron a la Corte a resolver ex aequo bono. No es esa equidad la que emplea la Corte, sino que Cristian tiene razón. Lo que la Corte hace es, habiendo descartado que haya una norma convencional que resuelva el conflicto, y habiendo descartado que haya una norma consuetudinaria que resuelva el conflicto, entonces, conforme a derecho no, falta de acuerdo al artículo 33 de la Carta. Ahora me refiero al artículo 33 de la Carta, Francisco. Retomo. Habiendo descartado una norma convencional y habiendo descartado una norma consuetudinaria, hace hincapié en el concepto y naturaleza de la plataforma continental como espacio geomorfológico preexistente. Es decir, la plataforma continental es un espacio que preexiste porque existe mucho antes del conflicto, porque es la prolongación del continente por debajo del mar. O sea, es un espacio geomorfológico, digamos, que las partes tienen que dividir justamente en base a criterios geomorfológicos. Conforme esa naturaleza física que tiene la plataforma continental como espacio marítimo, darle a cada uno de los países en conflicto la porción de la plataforma continental que le corresponde como proyección de esos respectivos territorios por debajo del mar. Y esa es la pauta de equidad que la Corte les pide a los tres estados que analicen para solucionar su problema. De hecho, ustedes habrán visto en el casito de derecho internacional que en principio las partes empezaron a tirar cierto tipo de líneas y tenían una base de consenso de hasta dónde llegaban, por lo menos los preliminares de su proyección sobre el Mar del Norte. Pero había, digamos, una línea de confluencia donde, digamos, las plataformas continentales se entremezclaban un poco,
donde, digamos, estaba faltando un criterio de división. De hecho, cuando la Corte produce este decisorio en febrero del año 1969, las partes inmediatamente después se reúnen y llegan a un acuerdo y se dividen la plataforma continental conforme esas pautas. Lo propio va a hacer la Corte, es decir, emplear el criterio de equidad para repartir la parte de, digamos, en disputa conforme lo que le corresponde a cada uno, de acuerdo a la naturaleza del litigio, o sea, no la equidad ex equo bono, que es otra cosa, de acuerdo a lo que vimos en encuentros pasados, es decir, vuelve a aplicar la equidad en Perú versus Chile, 27 de enero de 2011. En la superposición de espacios marítimos, le hace zona económica exclusiva y plataforma continental entre Chile y Perú, vieron que Chile es recto, y en un determinado momento, cuando arranca Perú, hace una curvita hacia occidente. Entonces, los espacios marítimos que Chile proyecta sobre el Pacífico y los espacios marítimos que Perú proyecta sobre el Pacífico generan un triángulo de disputas que llevaron a los dos países, a falta de acuerdo, a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte también partió en distintas proporciones e inclusive tomó en consideración que la población norte, o sea, de la región, la población de la región 1 de Chile, vive o que su economía se moviliza a partir de la explotación de la anchoveta. Entonces, en función de eso, le da un mayor espacio a Chile para que pueda seguir sosteniendo la explotación del recurso y, por lo tanto, desde el punto de vista económico y sociológico, argumenta también a favor de Chile en ese sentido. O sea, hay un montón de cuestiones que la Corte aplica tomando en consideración la equidad como principio general del derecho. No la equidad ex equo bono, que es solucionar el caso apartándose de las normas. ¿Está claro, Cristian, cómo juega la equidad acá o el resto? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, Francisco, me voy a dedicar al tema del artículo 33 de la Carta. El artículo 33 de la Carta justamente lo que hace es decir, a ver, señores, cuando hay un conflicto, ¿cómo lo solucionamos? O sea, ¿cómo se encuentra institucionalizada la solución de controversias en el ámbito del derecho internacional público? Pues bien, la Carta nos muestra determinada metodología en el artículo 33 y donde hay una serie de soluciones que podríamos decir que son extrajurisdiccionales y una serie de soluciones que son netamente jurisdiccionales. Entre las no jurisdiccionales nos habla, bueno, de los buenos oficios, nos habla de la mediación, nos habla del arbitraje, nos habla de la mediación. Y entre los jurisdiccionales nos habla del arbitraje y nos habla de la solución jurisdiccional con intervención de algún tribunal como la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el artículo 33 entra a tallar como mecanismo de solución de controversias cuando existe una controversia. ¿Y qué pasa? Es como un artículo residual. Hay muchos tratados de derecho internacional que tienen un protocolo de solución de controversias. Por ejemplo, nosotros hemos tenido últimamente con Chile en la década del 90 los tratados que despejan las últimas diferencias limítrofes que tenemos con Chile. Y cuando solucionamos una muy grave en el año 1985, que fue la del Canal de Beagle, ahí se firmó un tratado, y ese tratado generó un mecanismo de solución de controversias a través del arbitraje y a través de la mediación. Hay 2 capítulos vinculados con la solución de controversias en ese tratado que ejemplifican esas soluciones que ya estaban previstas en el artículo 33 de la Carta. Pero cuando un tratado no prevé un mecanismo de solución de controversias, entonces remite al artículo 33 de la Carta. Entonces, las partes, que son parte en ese tratado de derecho internacional, están obligadas a recurrir al artículo 33 de la Carta y consensuar cuáles métodos van a emplear para solucionar la controversia. Por ejemplo, la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convención de Jamaica, en su capítulo 15, desarrolla los distintos mecanismos de solución de controversia. Son los artículos 286 y 287. La primera parte dice que cuando se suscita alguna cuestión de interpretación o alcance de algún artículo de la CONMEMAR, las partes deben emplear cualquiera de los mecanismos de solución de controversias que se encuentran previstos en el artículo 33 de la Carta. Y si fracasaran estos mecanismos extrajurisdiccionales, entonces el artículo 287 dice cuáles son los distintos tribunales que pueden llegar a intervenir en la solución de controversias. Entonces, ese es el alcance que tiene el artículo 33 de la Carta. No sé si está claro, Francisco, a lo que apuntaba tu comentario. Bueno, cualquier cosa me dice. Cristian, Jessica, Francisco, ¿alguna otra duda con respecto de fuentes o podemos hablar un poco más del tema de inmunidad de jurisdicción? Y de paso, Cristian, me decís cuáles son los aspectos que no te quedaron claros, así me puedo explayar un poco sobre eso. No, leí del material que nos mandó, leí, porque usted nos mandó tres documentos. Tres documentos. El primero, bueno, el caso Manauta, y después la jurisprudencia anterior a Manauta de la Corte y la posterior. Exacto. Lo que, a ver, yo por ahí lo que entendí dentro de lo poco de lectura. El caso Manauta, directamente la Corte plantea que las partes por el derecho de jurisdicción pueden demandar a un Estado por cuestiones, en este caso, laborales, que anteriormente no se podía hacer. Esa era la duda que yo tenía. Si con el caso Manauta marca directamente esa inmunidad absoluta, y antes del caso, lo que no me quedó claro es si antes del caso de Manauta no había inmunidad absoluta, entonces uno tenía que recurrir al Estado para demandar. No me quedó claro eso. Muy bien. Manauta es un caso bisagra, o sea que hay una postura de la Corte anterior a Manauta, o sea, anterior a diciembre del año 1994, y una postura posterior, a tal punto que Manauta determinó la sanción de la ley 24.488. Es decir, cuando la Corte se para y dice, bueno, muchachos, hasta acá llegamos. La Corte se pone a revisar el derecho internacional público hasta la época y advierte que el derecho internacional público en materia de inmunidad de Estado se modificó. O sea que el derecho de gentes se innovó, que el derecho de gentes tiene otras normas distintas de las que venía recetando la Corte desde su formación hasta el año 1994. ¿Qué existía antes de la Corte? Antes de la Corte claramente estaba recontraconsagrada la teoría de la inmunidad absoluta. ¿Sí? Quiere decir que bajo ningún punto de vista un Estado podía ser sometido a la jurisdicción del Estado del foro, independientemente de que la cuestión litigiosa afectara o no afectara el orden público estatal. Está claro que las cuestiones laborales, las cuestiones previsionales y las cuestiones fiscales que hacen a un contrato de trabajo forman parte del orden público del derecho interno. De hecho, nosotros tenemos una legislación laboral tutelar, protectoria, y cuando hablamos de los aspectos previsionales y fiscales del contrato de trabajo, naturalmente estamos hablando de la hacienda pública o de cuestiones vinculadas con la administración pública y con los derechos previsionales. Por lo tanto, todo eso está comprendido dentro del orden público del Estado. Si ustedes van, por ejemplo,
a los fallos Gómez Samuel con Embajada Británica del año 1976, o van al caso Roldán con Embajada de Vietnam del año 1974, se van a encontrar con que ya los jueces de primera instancia empezaban un poco a patalear contra la inmunidad absoluta del Estado. Y empezaron a abrir una cierta puerta. En el caso de Embajada de Vietnam, lo hizo la Sala 4 de la Cámara de Trabajo de Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Samuel con Embajada Británica lo hizo el juez de primera instancia. Total y conclusión es que ya esos organismos empiezan a ver que hay un cambio en el derecho internacional. Sin embargo, la Corte en la década del 70 no termina de receptar esas cuestiones y recién lo hace en la década del 90. ¿Y por qué lo hace recién en la década del 90? Lo hace porque advierte que la Argentina en otras naciones, particularmente en Estados Unidos, ¿se acuerdan que hablamos del caso Baltover el lunes pasado? La Argentina hace una reestructuración unilateral de la deuda, de unos bonos que había emitido, y los acreedores tomadores de deuda de Estados Unidos hacen todo un cuestionamiento en un tribunal neoyorquino y piden que se deje sin efecto la reprogramación y que se exija a la Argentina el pago de los bonos en los términos originales en que habían sido emitidos. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley interna de Estados Unidos del año 1976? Dice que los actos tienen que ser juzgados a los fines de entrar o no en la órbita de la inmunidad de jurisdicción por su naturaleza y no por su objeto, y no por su finalidad. Y define que son actos comerciales las transacciones ordinarias, o aún los actos comerciales aislados, con independencia de su finalidad. Por lo tanto, siendo que la emisión de bonos es un contrato bien comercial, entonces la República Argentina tiene que estar equiparada a cualquier otra entidad emisora de bonos y por lo tanto sometida a la jurisdicción local de los tribunales estadounidenses, por cuanto no se trata de un acto de iure, sino que no se trata de un acto de imperio, quiero decir, de iure imperi quise decir, sino de un acto de gestión, de un acto netamente comercial. Eso se resuelve en el año 1992. Entonces la Corte, ante la falta de reciprocidad de leyes internas como la norteamericana del año 1976 o la inglesa del año 1978, lo que advierte es un cambio en el derecho internacional y resuelve hacer propio ese cambio para el tratamiento de estados extranjeros en nuestro territorio. No sé, Cristian, si me voy explicando con lo que te digo. Sí, perfecto. Porque a mí me quedó una duda cuando en el análisis de los casos, en una parte de la conclusión, dice que la Corte no había sido claro en cuanto a que, y dice que hay autores que no fueron claros en cuanto a la, ¿cómo es? La inmunidad absoluta. Entonces digo, como si había planteado la inmunidad relativa, ¿cómo es que no fue claro en cuanto a la inmunidad absoluta? Eso es lo que no entendía. Si la Corte había sido clara en cuanto dijo, bueno, de ahora en más, la inmunidad de Estado es restringida, no es absoluta. Entonces, eso me queda la duda, ¿no? La posición de la Corte después. Es así, Manauta es bisagra, inmunidad absoluta para atrás, inmunidad relativa para adelante. Esa inmunidad relativa, ¿sí?, se particularizó con la sanción de la ley 24.488, que estableció un principio general. ¿Cuál es ese principio general? Que el Estado en cuestiones de gestión puede ser demandado y en cuestiones de imperio no. No, el artículo 1 de la ley 24.488 dice que los estados extranjeros gozan en la República Argentina de inmunidad de jurisdicción, con excepción de los casos que aparecen en el artículo 2.
O sea, la técnica perfecto. legislativa de la ley 24.488 es establecer como vía de principio la inmunidad de los estados extranjeros ante los tribunales de la República Argentina, Perfecto. salvo los casos de excepción que se enumeran en distintos incisos del artículo 2, que establecen puntualmente cuáles son los casos en los cuales el Estado extranjero no Puede ser goza de inmunidad. O de sea, inmunidad. artículo 1, por vía de principio general, inmunidad. No puedo llevar a ningún Estado extranjero a los Exacto. tribunales argentinos. Salvo que el acto sea susceptible de estar encuadrado en alguno de los supuestos del artículo 2. Entonces, Sí. dentro de ese artículo 2, nosotros podemos englobar distintos tipos de actos. Por ejemplo, el inciso A se refiere a que el Estado extranjero preste su consentimiento. Y ese consentimiento se puede expresar, ya sea de manera directa o de manera tácita. De manera expresa, quiero decir, o de manera tácita. ¿Cuándo el Estado lo hace de manera expresa? Bueno, si en algún tratado internacional se establece la jurisdicción de la República Argentina para la resolución de conflictos, ahí hay una cláusula por medio del cual el Estado extranjero expresamente ha reconocido la jurisdicción del Perdón, me está dando frío. Ha reconocido expresamente la jurisdicción de los tribunales argentinos para intervenir. ¿Qué otra cosa puede hacer el Estado extranjero? El Estado extranjero puede reconocer expresamente la jurisdicción del Estado argentino contestando la demanda para la cual fue emplazado. O, por ejemplo, contestando la demanda y estableciendo y planteando una reconvención, si fuera el caso. Y hay otras formas que son tácitas o que son indirectas, que es, por ejemplo, constituyendo un domicilio especial. Ustedes habrán visto que parte de esa jurisprudencia que yo les pasé, por ejemplo, aun cuando existía la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción, e inclusive creo que en un caso del año 1915 o 1920, Suárez contra Embajada de Turquía, si mal no recuerdo, estaban los efectos de un domicilio especial. ¿Yo para qué constituyo un domicilio especial? Constituyo un domicilio especial para quedar vinculado a la jurisdicción del lugar de ese domicilio para la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué advierte la Corte? Que si la Embajada de Turquía había constituido un domicilio especial en el contrato de alquiler del bien inmueble donde tenía establecida su misión diplomática, entonces la única interpretación que cabía darle a ese domicilio especial, por el entonces artículo 101 del Código Civil, era el de reconocer la jurisdicción del lugar de ese domicilio especial. De lo contrario, era una cláusula vacía de contenido, que no tenía ninguna trascendencia, que no tenía ningún sentido, que no tenía ningún sentido de ser. Entonces, esa es una actuación del Estado por medio de la cual tácitamente está reconociendo la jurisdicción de los tribunales del lugar donde ha constituido un domicilio especial. ¿Me explico? Una consulta, perdón. Del Sí. inciso C al H sería tácita de los diferentes casos que propone la ley. No, Ah, no es así. Es expreso o es tácito de acuerdo a que el Estado manifieste o no manifieste. bien. Del inciso C en adelante son distintas cuestiones que están muy alejadas de la actuación del Estado como acto de gobierno. ¿Sí? A ver. Uno de esos incisos dice, la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios cometidos como consecuencia de ilícitos o cuasi ilícitos. ¿Sí? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacerlo entretenido. Viene a Mar del Plata la señora del secretario de la Embajada de Suecia. Muy bien, en Buenos Aires hace calor, los suecos deben sufrir particularmente el calor, y le dicen, y bueno, anda a pasarte el verano a Mar del Plata, que es un poco más fresco, andate con la familia, establecete allá los 3 meses de verano, que la vas a pasar un poquito mejor. Muy bien. Se lleva el auto, que el auto es propiedad de la embajada.
Viene, se alquila una casa acá, se instala la sueca con la familia, vendrá e irá el embajador de vez en cuando en avión o en lo que fuera, o en su propio auto. Y resulta que esta señora sueca en un determinado momento sale y por ahí por la avenida de Ediciones 39 se le ocurre tener un accidente de tránsito y atropella a un ciclista. ¿Sí? Muy bien. Viene la familia del ciclista o el propio ciclista ya recuperado y les dice, mire doctor, yo tuve un accidente. Ah, bueno, qué bueno, vamos a ir a ver la IPP, vamos a ir a ver la causa penal. Ah, bueno, fenómeno. A ver, ¿cómo es esto? Porque parece ser que la persona que protagonizó este accidente tiene un nombre muy extraño y tiene domicilio en la Embajada de Suecia. Y el vehículo está patentado a nombre del Estado sueco, ni siquiera nombre ni del secretario de la embajada, ni de la señora Frida, vamos a poner. En vikingos hay muchos nombres nórdicos muy interesantes, no sé por qué me sale Frida. Total y conclusión es que, a ver, ¿hay inmunidad de jurisdicción acá? ¿Yo puedo iniciar un proceso de mediación prejudicial obligatoria contra la señora del secretario de la embajada y contra el Estado sueco? ¿O están alcanzados por la inmunidad de jurisdicción? ¿Se aplican las mismas normas con respecto a la señora Frida que con respecto al Estado sueco? Porque acá hay una responsabilidad a título de culpa, no hay inmunidad porque el ilícito, muy bien, Francisco. Acá hay una inmunidad, perdón, hay una actuación de la señora Frida a título de culpa y hay una responsabilidad del Estado sueco a título de responsabilidad objetiva porque es el titular del vehículo que produjo el accidente y ocasionó los daños. Por lo tanto, hay dos ordenamientos jurídicos diferentes para aplicar y por lo tanto dos tesituras distintas. ¿Sí? El régimen de privilegios e inmunidades que tiene la señora Frida, ¿quién lo regula? A nivel particular, porque es la esposa del embajador. Es una particular porque es la esposa del embajador. Mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Cuál es el instrumento de derecho internacional que regula la situación de Herr Frida en este asunto? Ah, no, Herr es varón, perdón. Frau Frida. El derecho internacional. Muy bien, hay una norma de derecho internacional. ¿Cuál es? ¿Les voy a dar una pista? Las salchichas son de... La Convención de Viena. Muy bien. ¿Cuál de Elias? Aprobamos. ¿Cuál de Elias? Vamos a hacerlo un poco más entretenido. ¿Cuál de Elias? Francisco. Frida es el nombre. No, el nombre de la convención. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Porque la señora del secretario de la embajada forma parte del staff de la misión diplomática. ¿Sí? No de la misión consular, sino de la misión diplomática. Y ustedes en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 tienen distintas categorías que empiezan con el jefe de la misión y siguen con el cuerpo técnico. Por ejemplo, el secretario de embajada, digamos, forma parte del cuerpo diplomático, pero prácticamente las mismas inmunidades y privilegios se extienden a su grupo familiar en la medida en que sean extranjeros y convivientes con el funcionario diplomático. En este caso, el accidente de tránsito es un acto penal, un acto político, un acto civil, un acto administrativo. ¿Cuál es la naturaleza del acto? Puede ser un acto
penal y civil a su vez. Muy bien. Es penal y es civil. Muy bien, Cristian. Es penal por las lesiones, vamos a ponerle Cosas. leves. Sí. Si lo incapacitan por menos de 30 días y graves si lo incapacitan por más de 30 días que afectaron al señor ciclista, y además civil por la reparación que se debe. Pregunto si hay inmunidad de la señora Frida para esas responsabilidades o no hay inmunidad de la señora Frida para esas responsabilidades. A mí me parecería que no, porque por esta Convención de Viena, si forma parte del staff. Muy bien. No te confundas, Francisco, con la ley de inmunidades con el Estado, porque, insisto, acá tenemos dos responsabilidades. La responsabilidad del Estado Sí. sueco, que es la responsabilidad objetiva por ser titular del Sí. vehículo, y Frida, que es la que manejaba. Ahora estamos hablando de Frida, y dijimos que Frida incurrió en una falta penal y en una falta civil. Yo les adelanto, desde el punto de vista penal, Frida tiene inmunidad en los procedimientos que se le sigan. En la parte civil no tiene inmunidad, ¿sí? Si ustedes van a la Convención de Viena, artículos 22 en adelante, ¿eh? Ustedes van teniendo las distintas categorías y los alcances de los privilegios y de las inmunidades. Las inmunidades, en cuanto a su naturaleza jurídica, son garantías, es decir, ella tiene garantizado que no va a ser procesada penalmente por el delito de lesiones ni por ningún otro delito, ¿eh? Sí, en la faz civil va a responder, que posiblemente termine respondiendo su aseguradora, porque no creo que Frida, siendo extranjera y siendo sueca, ande sin cobertura. A lo mejor decirle a tu mamá, Francisco, a lo mejor tiene federación patronal, ¿eh? Entonces, digamos, ustedes se van a encontrar con la sorpresa de que no se van a presentar como particulares damnificados ni nada por el estilo en la causa penal, porque no tiene mucho sentido, pero van a poder llevar a Frida una mediación prejudicial obligatoria porque no está alcanzada por la naturaleza del acto, lesiones derivadas de un cuasidelito, por el régimen de inmunidades de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y con respecto al Estado sueco, exacto como, a ver, Cristian, para que vos entiendas, el Estado sueco acá es donde responde por la secuela de un ilícito, o de un cuasi delito, mejor dicho, que son las lesiones producidas por un accidente de tránsito. Entonces, como eso está muy lejos de una actuación iure imperio, una actuación en representación del Estado sueco, sino que es un acto netamente civil, entonces yo lo voy a poder traer al Estado sueco también a la jurisdicción argentina. ¿Por qué? Invocando ese inciso del artículo 2, que no me acuerdo cuál es, porque ahí el Estado sueco no está alcanzado por la inmunidad de jurisdicción, como puso Francisco por ahí en el chat. Entonces, ni Frida ni el Estado sueco, en mi ejemplo, están alcanzados ni por las inmunidades diplomáticas ni por la inmunidad de Estado, que como ven son dos realidades, regímenes y cosas distintas, y los voy a poder traer a juicio. Pregunto, ¿este asunto es competencia originaria de la Corte o, digamos, recorre los procedimientos desde la fase de mediación prejudicial obligatoria, primera instancia y demás? En algunos casos que leí de Manauta, creo que había planteado ahí que era de instancia originaria de la Corte, me parece. ¿Y qué dijo la Corte? Sí, que era instancia originaria, pero nada más, no leí más nada. No. La Corte limita su competencia originaria y obligatoria y excluyente a los supuestos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, nada más. Que son las causas concernientes a los diplomáticos extranjeros, pero no por este tipo de cuestiones, y a los pleitos entre una provincia argentina y un Estado extranjero. Perfecto. ¿Estamos? Sí,
Perfecto. Si no, todas este tipo de cuestiones. Y los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional tengan presente que están reglamentados por el Decreto Ley 1285/58, en su artículo 24, que establece las distintas reglas de competencia para este tipo de cuestiones. Ténganlo presente, para el reparto de competencias, ¿sí? Ese decreto ley, ratificado por ley 14.467, es la ley orgánica de la justicia federal. Por eso es importante. ¿Estamos, muchachos? Sí. Bueno. Entonces, Cristian, para que te quede claro, el artículo primero de la 24.488, por vía de principio, inmunidad de jurisdicción del Establece Estado. Exactamente. Exacto. Y los distintos incisos del artículo 2 establece pormenorizadamente cuáles son los casos en los cuales el Estado extranjero goza de inmunidad de jurisdicción. Un residente polaco que pasó los últimos 44 años de su vida en la República Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, ponele, en el testamento de última voluntad, le lega al Estado de Polonia, el que él quiere tanto y que nunca olvidó, su propia casa, con la finalidad, o sea, con un cargo, que es el de, qué sé yo, el Museo de la Memoria Polaca, por decir algo así, o un centro cultural, o un centro de difusión de la cultura polaca en Mar del Plata. Vamos a suponer, vamos a inventar eso. En la sucesión testamentaria del señor Woloński, de nacionalidad polaca, yo tengo que traer al Estado de Polonia para que venga y se constituya como parte en el proceso sucesorio, porque es nada más ni nada menos que el heredero testamentario. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Ese acto está alcanzado o no está alcanzado por la inmunidad de jurisdicción? A mí me parece que no, por el artículo 2, Uh-huh. en cuanto se trata de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en territorio nacional. No Y es la tanto por el ley, no es tanto por bienes inmuebles, sino por derecho sucesorio. Fíjate vos que hay un inciso, ese creo que es el inciso 4, el que estás leyendo vos. Fíjate que hay, más adelante, hay otro inciso que se refiere a las actuaciones comerciales, derecho sucesorio. ¿Me equivoco? No traje yo los... no lo tengo. Actividades comerciales e industriales llevadas a cabo cuando hubiera sido reconvenido en demandas Fíjate en laborales, el no, chat que Francisco te lo puso. inciso G. Inciso G. Cuando se Encuadra en den el basadas. inciso G. Como heredero o legatario de bienes que se encuentran en territorio Exactamente. nacional. Porque Perfecto. ese tipo de actos, Cristian, por su naturaleza, no tienen nada que ver con la actuación política del Estado. Entonces, ¿cuándo se Perfecto. protege realmente la inmunidad de jurisdicción estatal? Cuando el Estado extranjero está actuando como Estado y no como particular. Cuando actúa como legatario, como heredero, cuando ocasiona un accidente de tránsito. Todos esos actos, si bien son actos jurídicos protagonizados por el Estado, pertenecen a una órbita de actuación que son asimilables a cualquier particular, porque cualquier particular choca, cualquier particular tiene responsabilidad civil, cualquier particular puede ser heredero, puede ser legatario, o puede tener relaciones con un inmueble. Por ejemplo, fíjate vos que cuando Aguas Argentinas, creo que era, le inicia un juicio a la embajada rusa porque no pagaba la tasa sanitaria es inherente a la propiedad, es un servicio que tributa la propiedad inmueble. Entonces, claramente es una acción de naturaleza real. Entonces, la inmunidad de jurisdicción que plantea ahí la Federación Rusa, la Corte lo saca a bolsazos porque claramente estaba dentro de este inciso del artículo 2 que se refiere a acciones de bienes relacionadas con bienes inmuebles. ¿Está claro, Cristian? Sí, perfecto. ¿Seguro? Perfecto. Sí. Ahora el carácter de acto de imperio es decir que materias comprende. Muy bien. Los actos de imperio son todos los actos que no están dentro del artículo segundo. O sea, el artículo segundo son la excepción y, ¿qué pasa? Son de interpretación restringida. Yo no puedo por analogía
establecer que tal acto sería susceptible de ser equiparado al inciso 4 del artículo 2. Entonces, digamos, todos aquellos actos que no son contratación de personal, todos aquellos actos que no son civiles, todos aquellos actos que, de alguna forma, el Estado no está protagonizando en la esfera civil, entonces están alcanzados por la inmunidad de jurisdicción. Por ejemplo, todos los actos de naturaleza penal, todos los actos en los cuales el Estado, sería un poco raro que el Estado extranjero incurriera en la comisión de algún delito, pero estoy pensando algún ejemplo que lo pudiera involucrar, qué sé yo, a título de estafa. Normalmente los que incurren en delitos son los agentes diplomáticos. Hay muchísimas causas, por ejemplo, contra agentes diplomáticos vinculadas con el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, pero ahí es distinto, porque lo que entra a tallar es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, o en su caso, las relaciones consulares, pero no la inmunidad de Estado. Serían todas aquellas actuaciones del Estado como iure imperi. A ver, te voy a dar un ejemplo bastante actual. Vamos a suponer que la Argentina tiene una industria farmacéutica muy fuerte. Entonces, en lugar de ir a comprar vacunas contra el COVID a Rusia, o a China, o a Canadá, o a algún otro estado, sean otros estados, vamos a ser modestos, vamos a poner estados de la región, vienen a comprar la vacuna argentina que está en fase 3. Entonces, Uruguay nos compra a nosotros, Paraguay nos compra a nosotros, Bolivia nos compra a nosotros, Venezuela nos compra a nosotros, Colombia lo propio, Costa Rica, ponele. Entonces, todas aquellas compras que estos respectivos estados latinoamericanos o cualquier otro estado extranjero haga en la República Argentina es una contratación de carácter comercial, pero con una finalidad netamente pública y determinante de la compra, que es la política sanitaria interna de sus respectivos estados y para satisfacer esta necesidad de vacunas. Entonces, las cuestiones vinculadas con la interpretación y alcance de los contratos, si eventualmente se judicializaran, serían susceptibles de generar la inmunidad del Estado porque no son actos comerciales cualunques, porque la finalidad netamente pública, como cuestión de Estado, define y caracteriza al acto. Esta apreciación vos la podés encontrar, Francisco, porque, a ver, en el derecho comparado, yo puedo decir, bueno, está la ley británica que caracteriza los actos por su naturaleza, la ley norteamericana caracteriza los actos por su naturaleza, y en base a eso define qué actos entran o no dentro de la inmunidad de jurisdicción. Pero hay, por ejemplo, convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención Europea sobre Inmunidad de Estado, del año 1972, que establece que en principio los actos deben ser caracterizados por su naturaleza, pero dejando a salvo, no la Convención Europea, discúlpame, hay un proyecto de la Comisión Internacional, de la Comisión de Derecho Internacional, de la CDI, que tiene muy poquitas ratificaciones, que es una convención sobre inmunidad del Estado y de sus bienes. Y lo que dice esta convención es que los actos se caracterizan por su naturaleza. Y si son actos comerciales por su naturaleza, pero con una finalidad específicamente pública, entonces, si esa finalidad es determinante del acto, entonces se excluye la naturaleza del acto como acto comercial y se define el acto como un acto de gobierno, más allá de que se trate de un contrato de suministro, de un contrato de compraventa, de un contrato de naturaleza comercial donde vos quieras encasillar la compraventa de vacunas, porque la finalidad que tiene el Estado tomador de esa contratación responde a una cuestión de Estado. No sé si soy claro, Francisco, con el ejemplo que te di. Decime por el chat después. Cristian, ¿se entiende lo que estábamos hablando recién?
Sí, yo tenía, o sea, me he confundido porque yo creí que el tema solamente era de inmunidad de jurisdicción del Estado y no entré en lo que es la relación diplomática, la consular. Eso lo tengo que No, estudiar muy bien. Yo, Cristian, me meto en lo que es relación diplomática consular porque si bien sí. es otra bolilla que va a dar otra colega, digamos, para ver que son temas que son diferentes, pero que en algún punto también se relacionan, como para Ah, no perfecto, confundir también. perfecto. No, no, está bien, entonces está bien. Yo me quedo solamente en la inmunidad de la jurisdicción del Estado, pero sin mezclar por ahora la intervención Está de bien. familiares, empleados, de esa embajada, de ese Bueno, Estado, de esa relación diplomática. lo usamos también un poco como para repasar y ver que existen también Perfecto, esas normas internacionales. Ya las habíamos invocado el lunes pasado, en todo caso. perfecto, perfecto. Dos temas, dos temas. La ley habla de inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Pero hay otra cosa, que es la inmunidad de ejecución, que son como dos cosas distintas. Muy bien, Francisco. La inmunidad de ejecución. Vamos a suponer, hay los casos del artículo 2 de la ley de inmunidad de jurisdicción de Estado permiten traer al Estado extranjero ante los tribunales del foro, en este caso, los tribunales de la República Argentina. Digamos, yo puedo citar, puedo demandar al Estado, puedo notificar el traslado de la demanda, que se lo notificó por una rogatoria a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Convención de Viena sobre Derecho de las Relaciones Diplomáticas, artículo 41, inciso 2. Las relaciones entre los estados se entienden entre los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. Yo, juez de primera instancia, tengo radicada una demanda contra el Estado de Colombia. Si quiero notificar el traslado de la demanda, la parte interesada, exhorto diplomático, se eleva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El Ministerio de Relaciones y Culto comunica protocolarmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que tiene una demanda en su contra y la República de Colombia, digamos, evalúa la postura procesal a tomar, pero la notificación llegó por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cierro paréntesis. Entonces, inmunidad de jurisdicción. Yo puedo demandar al Estado extranjero, notificarle el traslado de la demanda, actividad probatoria, certifico término probatorio, dicto sentencia en contra. ¿Ya está? No. Si el Estado no cumple voluntariamente con esa sentencia, forma parte de la potestad jurisdiccional del Estado, ¿qué cosa? Hacer que las sentencias se cumplan y, digamos, ejecutar esa sentencia a través de distintas medidas de compulsión. ¿Sí? Un embargo, una intervención. Ustedes habrán visto en distintos casitos que figuran en ese taller de jurisprudencia pre y post Manauta, que hay muchas cuestiones vinculadas con la ejecución de sentencia. Ahí hay un tema blasón, me parece, de una Sí. persona que pidió una medida cautelar que era el embargo de la cuenta corriente de la Embajada de la República de Eslovenia, ¿sí? Y Eslovenia viene enseguida a pedir el levantamiento del embargo, bueno, produce ahí una serie de cuestiones. El caso de la Embajada rusa, hay una sentencia de trance y remate, lo cual implica, ¿para qué hago un juicio ejecutivo yo? Para obtener una sentencia de trance y remate y que ese título sea ejecutable en última instancia. Por eso se llama sentencia de trance y remate. Su dictado no implica una compulsión, pero bueno, digamos, el paso necesario, inmediato y posterior es que esa sentencia de alguna manera se ejecute. Si ustedes el día de mañana tienen una ejecución de saldo de en cuenta corriente contra un cliente bancario, de un pagaré, de un cheque, de lo que fuera, no se van a quedar con la sentencia de trance y remate tipo cuadrito. Inmediatamente van a tratar de ejecutarlo sobre algún bien que tenga el deudor, como para obligar al deudor a que pague o a través de la ejecución de sus bienes. Bueno, fenómeno. Hasta ahí bien. Pero cuando es un Estado extranjero, digamos, ¿qué hace el derecho internacional? Garantiza la inmunidad de jurisdicción y garantiza la inmunidad de ejecución, porque se entiende que la inmunidad de jurisdicción son actos muy violentos, son actos muy compulsivos contra el patrimonio del Estado extranjero. Entonces, implicaría que el Estado
digamos, sea requerido antes de ejecutarse sus bienes. Entonces, en el Estado, naturalmente, la postura natural, tradicional y demás es la de, digamos, tratar de repeler y decir, yo no me voy a someter voluntariamente a la inmunidad de ejecución. Entonces, acá hay dos posturas en el derecho internacional. Hay una postura que lo que dice es, a ver, si una determinada cuestión litigiosa, esto lo dicen los alemanes, lo dicen los belgas y lo dicen los italianos. ¿Dónde lo dicen? En las sentencias de sus superiores tribunales, especialmente y muy prestigioso, el Tribunal Constitucional de la República de Alemania. ¿Qué es lo que dicen? Señores, si una cuestión litigiosa es, digamos, trasunta la inmunidad de jurisdicción, un acto civil, derecho sucesorio, acción sobre inmueble, lo lógico, como consecuencia directa, inmediata, razonable, lógica, jurídica, es que esa misma acción tenga inmunidad de ejecución. Por lo tanto, digamos, yo hago un silogismo. Si un juicio, si yo puedo entablar una acción contra el Estado extranjero porque el Estado no goza de inmunidad de jurisdicción, tampoco por esa cuestión litigiosa va a tener inmunidad de ejecución, por una cuestión lógico-jurídica. Primera postura del derecho comparado. Segunda postura del derecho comparado. Vuelvo al proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, que se refiere a la inmunidad de Estado y de los bienes. Lo que nos dice es lo siguiente. El Estado tiene inmunidad de jurisdicción bajo tales y tales y tales y tales condiciones. Y hay bienes del Estado que se afectan a una función pública o se afectan a una función no pública. Por ejemplo, es claro que la sede diplomática de una representación extranjera, o sea, la embajada como edificio, es inviolable y es inembargable por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Claramente es una representación política del Estado extranjero y, digamos, no es garantía de los acreedores que le iniciaron juicio a ese Estado dentro de los tribunales del foro. Así que claramente queda afuera. Si el Estado extranjero tiene constituida una cuenta en el Estado local y de esa cuenta sostiene el sueldo del personal de la embajada, sostiene la infraestructura física de la embajada y demás, claramente esa cuenta corriente está afectada a una finalidad pública y necesaria que es el sostenimiento de la embajada, por lo tanto queda afuera de cualquier garantía de los acreedores y por lo tanto inmunidad de ejecución con respecto a ese bien concreto. Inmunidad de jurisdicción con respecto a la misión diplomática, perdón, de ejecución contra la misión diplomática, inmunidad de ejecución contra la cuenta corriente que solventa los gastos de la representación diplomática, inmunidad de jurisdicción contra el patrimonio cultural, porque esa es una cuestión de Estado y pública del Estado extranjero. Entonces, ¿qué bienes me quedan? Y no me quedan muchos bienes. No voy a poder ir contra el auto porque posiblemente el auto va a estar vinculado con las funciones operativas de la embajada. Entonces, tendríamos que buscar algún bien del Estado extranjero que no esté afectado a una finalidad pública, que esté afectado a una finalidad comercial. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, si el Estado extranjero, por ejemplo, participa de una, no sé, de una porción societaria de una sociedad que está explotando comercialmente, qué sé yo, la distribución de la electricidad en la República Argentina. Entonces, bueno, ahí podré encontrar una porción patrimonial que no está sujeta a una inmunidad de ejecución. O sea, o la inmunidad de ejecución se vincula con la inmunidad de jurisdicción y por lo tanto todas las cuestiones litigiosas que gozan de inmunidad que no gozan de inmunidad de jurisdicción, tampoco gozan de inmunidad de ejecución, o bien la inmunidad de ejecución se limita a aquellos bienes que no están relacionados con una finalidad exclusivamente pública del Estado extranjero. ¿Qué dice la ley argentina? No dice nada. La ley argentina 24.488 es una ley muy escueta que no tiene en ninguno de sus 7 artículos, me parece que son, previstas la distinción entre inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. ¿Quién resuelve entonces
hasta dónde llega la inmunidad de ejecución, lo resuelven los tribunales argentinos aplicando el derecho internacional. Y en este caso, ¿qué van a aplicar el derecho internacional? Alguna norma consuetudinaria. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma consuetudinaria en fase de evolución, en este texto que yo les digo que distingue entre bienes afectados a una finalidad pública y bienes no afectados a una finalidad pública. Mientras muchos tribunales sigan aplicando este criterio de distinción, entonces se va a ir generando con el tiempo una norma internacional que va a definir hasta dónde llega consuetudinariamente la inmunidad de ejecución y hasta dónde no hay inmunidad de ejecución. Sin perjuicio de que en el futuro también este proyecto de la Comisión de Derecho Internacional se transforme en un tratado de derecho internacional y por lo tanto haya una norma convencional, por lo menos para los estados parte. ¿Me expliqué? Diferencia entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución y cómo se soluciona la cuestión, ¿o me quieren hacer alguna pregunta? ¿Cómo se soluciona la cuestión? Los jueces argentinos con el derecho internacional de normas de contenido consuetudinario. Sería así. Exactamente, porque, no, está porque no se encuentra está previsto dentro del articulado de la ley 24488, Cristian. Porque la 24488 solamente se refiere a inmunidad de jurisdicción, pero no habla de ejecución. Antes de Manauta esta discusión no tenía sentido, porque si hablábamos de inmunidad absoluta de jurisdicción, entonces no teníamos nada que ejecutar. ¿Me explico? Claro. Y en los pocos casos en que coló la demanda contra el Estado, bueno, la Corte nunca habilitó tampoco que se ejecutara ninguna porción de patrimonio extranjero en la Argentina. ¿Estamos? Lo único que nosotros nos tendríamos que dar cuenta es que tenga un fin comercial o que tenga algo. Exactamente. O sea, Normalmente es el criterio negativo. No está afectado a una finalidad pública. Bien, perfecto. O sea, si cualquier contrato que haga esa embajada respecto a servicios, o sea, de limpieza y demás, no tendría finalidad pública. ¿O no? ¿O sería una actividad comercial? A ver, estamos hablando de bienes, digamos, sobre los cuales ejecutar una sentencia. Claro, está bien. Entonces, estamos hablando de bienes, está bien. O sea, no podemos ir a embargar el mobiliario de la embajada, claramente, porque la embajada es inviolable e inembargable. No puedo embargar la embajada, no puedo embargar un vehículo de la embajada, no puedo embargar la cuenta, digamos, que solventa el movimiento de la embajada, ¿sí? Pero si es el Estado X y el Estado X tiene una participación en un banco que tiene sucursal en mi país, entonces por ahí yo puedo embargar una parte de esa porción, de esa participación societaria, en función de que ese patrimonio estatal en forma de participación societaria de una entidad bancaria es claramente un patrimonio comercial que no está afectado a una finalidad pública, por ejemplo. Perfecto. ¿Explico? Bien, si tuviera un plazo fijo ese estado. Sí, claramente sí, porque es una cuenta de inversión. Salvo que venga y diciendo, mire, yo tengo esta cuenta porque lo tengo en salvaguarda de los mayores costos que voy a tener a fin de año para pagar aguinaldo, y bueno, ahí habrá que discutir si ese plazo fijo estaba en resguardo de un gasto que tengo que hacer dentro de 180 días o era una cuenta de inversión de la embajada. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Estamos? Pero claramente si la embajada lo que hizo fue tener una cuenta donde tiene, qué sé yo, bonos exteriores o... Bueno, eso claramente es una cuenta de inversión. Si yo logro acreditar que es una cuenta de inversión, ahí, Cristian, claramente no tengo, el Estado no va a poder oponer la inmunidad de ejecución, claramente. Perfecto. Otra cuestión vinculada con esto, y ya no los molesto más. ¿La situación del Estado es asimilable a la de las organizaciones internacionales o son dos realidades institucionales diferentes? ¿Qué pregunta? ¿La puedes repetir? ¿Cómo no?
La ley 24.488 se aplica a los estados. Pregunto, como dice Germán Garmendia, pregunta. ¿La situación de los estados es asimilable a la de las organizaciones internacionales? ¿Las organizaciones internacionales gozan de inmunidad de jurisdicción e inmunidad de jurisdicción en el Estado nacional? Ahí Francisco contestó por chat con muy buen criterio que no es asimilable. Muy bien. La ley que es para inmunidad de jurisdicción de Estado es para el Estado. ¿Qué hacemos con las organizaciones internacionales? Tell me. Hay un casito en el cúmulo de jurisprudencia que yo les pasé que resuelve esta cuestión. ¿No debe qué cosa, Francisco? Muy bien. A ver. Muy bien, Francisco. Cuando nosotros hablamos de inmunidad de jurisdicción de Estado y eventualmente de inmunidad de las organizaciones internacionales, estamos poniendo en jaque, en realidad, un derecho humano. Muy bien, Francisco, esa es la respuesta correcta. Estamos hablando de un derecho humano que es el derecho a la jurisdicción. ¿Sí? Si, por ejemplo, en materia laboral, ¿sí? Yo me siento despedidos, me despiden sin causa o se configura un despido indirecto, yo me quedo sin cobrar los saberes e indemnizaciones que a mí, la organización internacional o el Estado nunca me pagó. Y eventualmente yo tendría que iniciar una acción en los tribunales del Estado contratante, transformándome mi acción laboral en una quimera. Entonces, bueno, yo ahí tengo un derecho humano fundamental, que es el derecho a la jurisdicción, que está en jaque. Bien. Entonces, con respecto al Estado extranjero, quedó muy claro con la ley 24.488 que todas las cuestiones laborales y previsionales son susceptibles de ser planteadas en los tribunales locales y por lo tanto el Estado no puede invocar inmunidad de jurisdicción. El Estado. Pero ¿qué pasa si yo soy empleado de una organización internacional? Ahí lo dijo Francisco. Francisco lo que dijo, y está muy bien, es, a ver, la Argentina, hay un fallo, no recuerdo el nombre, y yo tampoco, de la organización internacional. Exactamente. No me voy a acordar yo tampoco. Sí, era contra la Organización Panamericana de la Salud y contra la OMS, contra la Organización Mundial de la Salud. Lo que no me voy a acordar es el apellido del actor. Ese mismo, exactamente. ¿Qué pasa? Ustedes tengan presente. La Argentina lo que tiene es un tratado de derecho internacional que lo vincula con esa organización internacional. Esa organización internacional, y en este fallo en particular pasaba esto. La Organización Mundial de la Salud tiene un estatuto, mejor dicho, tiene dos instrumentos. Tiene un convenio de inmunidades propias del organismo, del personal del organismo, y también tiene un estatuto y reglamento del personal, que forman parte de ese mismo instrumento de derecho internacional. Entonces, si hay un reglamento o estatuto del personal que lo que prevé es que específicamente hay un mecanismo de solución de controversias que satisfaga la pretensión laboral del empleado, entonces hay una respuesta adecuada del organismo frente al derecho a la jurisdicción que tiene el empleado de ese organismo internacional. Por lo tanto, el empleado de ese organismo internacional no puede decir que no tiene todo un sistema de solución de controversias que eventualmente pueda solucionar el conflicto que tiene con el organismo internacional. Por lo tanto, y que además, en el caso de la Organización Médica la Organización Mundial de la Salud, tiene una instancia de apelación que es justamente un tribunal administrativo de Naciones Unidas. Entonces, hay toda una cuestión, inclusive hasta donde se le garantiza la doble instancia, que no le permite al empleado decir, yo no tengo un mecanismo de solución de controversias, y por lo tanto, la inmunidad de jurisdicción no tiene sentido, porque
frente a los tribunales argentinos y frente a los mecanismos que tiene el organismo internacional, yo tengo que priorizar el organismo internacional por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Yo no puedo negar la aplicación o no puedo ningunear una convención internacional sobre texto del derecho interno. Yo no puedo decir, yo preferiría la legislación tuitiva del fuero laboral de la República Argentina, donde tengo garantizado una ley de contratos de trabajo, de riesgos y accidentes laborales y demás, porque el mecanismo de solución de controversias no me da la misma seguridad. No. Si yo formo parte de ese instrumento de derecho internacional, si dentro de ese derecho internacional están garantizados ciertos principios públicos fundamentales de la Constitución Nacional, como dice el artículo 27 de la Constitución Nacional, entonces yo tengo que privilegiar ese instrumento internacional que es el que me vincula con la Organización Mundial de la Salud, en este caso, o con cualquier otro, que tenga prevista soluciones de mecanismos de solución de controversias, como bien dijo Francisco. Cristian, ¿está claro? ¿Dudas? Sí, está perfecto. Quiere decir que Está perfecto. las organizaciones internacionales plantean su propia situación y justifican o no la inmunidad de jurisdicción si no satisfacen adecuadamente esa pretensión, ese derecho humano básico que es el derecho a la jurisdicción, y que haya un mecanismo que realmente me solucione la cuestión litigiosa que a mí me lleva a cuestionar si hay o no hay una jurisdicción adecuada por parte de ese organismo internacional. ¿Estamos? Si hay un mecanismo de resolución de conflicto mediante el estatuto, sí Se aplica justificaría ese la estatuto. Se aplica aplica el estatuto. se aplica el estatuto de la Organización Internacional. Y si ese estatuto no dice nada, por ejemplo, en cuanto al mecanismo, sí puedo demandar o traer a la Argentina a esta Exactamente. organización. Exactamente, Perfecto. porque la Corte me va a proteger a mí al decir, bueno, hay un derecho humano a la jurisdicción que no está previsto en ese organismo internacional, por lo tanto, habilita el conocimiento de los tribunales locales. Así es, Cristian. ¿Está claro? Perfecto. Muy bien. El lunes que viene es nuestro último encuentro antes del parcial, ¿no es cierto? Que es el Sí. lunes 19. Después ya no tenemos más clases. Así que vamos a seguir repasando. Ustedes van a seguir con el tema de... sigan planteando dudas. Si es sobre Viena y demás, yo voy a tener acá a mano la convención y eso. Y me gustaría que para el lunes que viene, ya van a tener el trabajo práctico corregido y todas esas cosas, vieran un casito de derecho internacional que se llama Lotus, entre Francia y Turquía en la década del 20, y que resolvió la Corte Permanente de Justicia Internacional, o sea, el Tribunal Internacional que existía en la época del Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque me gustaría ver con ustedes algunos principios atributivos de jurisdicción por parte de los estados. ¿Qué es la territorialidad? ¿Cómo se hace valer el principio de nacionalidad? El principio de la legitimación pasiva, por ejemplo. Y me gustaría que también vieran un casito que resolvió la Corte Internacional de Justicia el 11/4/2000, vinculado con, ¿cómo se llamaba este hombre? Que era ministro de Relaciones Exteriores de Zaire. Yerodia, con Y, Yerodia. ¿Y en qué consiste y cómo se aplicó el principio de jurisdicción universal? Y un tercer casito, Augusto Pinochet, un ex dictador chileno, reclamado para su juzgamiento por el juez Baltasar Garzón, si mal no recuerdo, no me acuerdo qué tribunal español, invocando también la jurisdicción universal. Me gustaría entonces que leyeran algo sobre atribución de jurisdicción territorial,
nacionalidad, universal, y estos 3 casitos. Lotus, Francia versus Turquía. Yerodia, Bélgica versus Zaire o Congo. Pinochet, España versus Chile. Y en realidad fue contra Gran Bretaña, porque pidió que lo extraditaran desde Londres a Pinochet cuando estaba haciendo un tratamiento médico allí. Todos esos temas están en el libro de la cátedra. Sí, Francisco, todos esos temas están en el libro de la cátedra, exactamente. Así que si les parece, yo les propongo el lunes que viene profundizar el tema de inmunidad de jurisdicción con estos criterios de atribución y repasar sus dudas del primer parcial. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, las chicas nos abandonaron, no sé qué pasó. ¿Qué hicieron con las chicas? Se complicó inmunidad de jurisdicción y Me parece se que fugaron. sí, ¿no? No, Pero yo venía medio fácil, o sea, fácil, venía más o menos, ahora se me complicaron todos los papeles con inmunidad, así que a leerlo de nuevo. no es complicado. Vos decime las cosas que no llegues a entender, que yo de alguna forma te las reformulo. ¿Viste cómo fuimos Sí, sacando a través de ejemplos actuaciones específicas del artículo 2 como para que vos entiendas dónde hay y dónde no hay inmunidad de jurisdicción? sí, mi falla es que la convención de Viena, estoy fallando en las fuentes que no la tengo bien incorporada. Entonces, ahí, en esas relaciones que va y viene, me pierdo. Yo tengo que estudiar bien convención de Viena. ¿Cuándo es el primer parcial? Que ya no me acuerdo. No sé si el 22 o el 23. Ah, el A ver, 23. digan Tito. El 23 dice ahí. Digan Tito. Listo. Va a ser por escrito. No, porque yo pensé que como somos tan poquitos, a mí me hubiera Ah, gustado tomar oral, pero no. Va a ser sí, sí, como debe ser solo de mejor. posiciones el Estado, por escrito. Así que va a ser un... No sé si va a ser de desarrollo, de qué. Le voy a preguntar bien a Bueno, Nicolás Medel y cualquier cosa el lunes que viene lo vemos. Pero bueno, bueno, nada. Que perfecto. tengan una linda semana, que anden muy bien. Un placer tenerlos por acá. Gracias. Un Que gustazo. pasen bien. Gracias, hasta luego. Chao, Francisco.